Veamos, doctores, el priming de edema agudo pulmonar. ¿Qué viene a ser, doctores, el edema agudo pulmonar? Es la acumulación de líquido a nivel intersticial y a nivel alveolar, doctores. ¿Ok? Es una acumulación entonces de líquido a nivel intersticial y a nivel alveolar. Hay presiones que intervienen en la fisiopatología del edema agudo pulmonar. Fíjense que acá vamos a tener un alveolo y por acá vamos a tener un vaso sanguíneo. Recuerden, doctores, que el alveolo tiene que estar bien perfundido y tiene que pasar sangre para que haya una buena hematosis, ¿no? Entonces, doctores, a este nivel el vaso sanguíneo, ¿qué va a tener? Va a tener la presión hidrostática. Del otro lado, las células van a estar ejerciendo, doctores, una presión oncótica, ¿correcto? Y también, doctores, otra que va a actuar o que va a intervenir, doctores, en la fisiopatología del edema agudo pulmonar es a nivel de la permeabilidad capilar. Es decir, estos espacios se pueden volver más amplios y puede aumentar la permeabilidad capilar. Por lo tanto, doctores, ¿cómo es que se va a producir este edema agudo pulmonar? Lo que va a suceder, doctores, es que puede aumentar la presión hidrostática. Como aumenta la presión hidrostática, se puede escapar fluido, doctores, hacia el intersticio. Se escapa fluido hacia el intersticio. Puede disminuir la presión oncótica, igual, ¿no es cierto? También se va a escapar fluido hacia el intersticio, va a haber fuga de fluido. O, doctores, por una causa inflamatoria de repente que va a tener el paciente, una infección, una sepsis, una neumonía, aumenta la permeabilidad capilar y de esta manera, doctores, también pasando líquido hacia el intersticio, ¿ok? Bien, ese viene a ser, doctores, la fisiopatología. Entonces vamos a tener acá un espacio que va a estar lleno de líquido prácticamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder, doctores, en estos pacientes? Va a haber una dificultad para el intercambio de gases. Por lo tanto, va a haber una hipoxemia. Pero esta hipoxemia, doctores, se va a producir, recuerden, por un efecto denominado shunt. ¿Por qué? Porque este alveolo no va a estar perfundido, ¿ok? Hay un impedimento acá para que llegue el oxígeno y se ponga en contacto con los capilares. El capilar va a estar bien hidratado, etcétera, pero no va a suceder lo mismo con el alveolo porque se está llenando de líquido, ¿no? Y entonces te va a producir, doctores, una hipoxemia. ¿Cuál viene a ser entonces la etiopatogenia? Ya mencionamos, podemos tener dos tipos, doctores, un edema agudo pulmonar cardiogénico o un edema agudo pulmonar no cardiogénico. El cardiogénico más frecuente, que viene a ser la insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que tu corazoncito está lleno de líquido. Como tu corazón, doctores, está lleno de líquido, ese líquido, tu corazón empieza a fallar, una insuficiencia cardíaca, la sangre empieza a regresar a las aurículas izquierdas y de ahí a las venas pulmonares, a las arterias pulmonares, a los capilares pulmonares, ¿no es cierto? Y se produce, doctores, un aumento de la presión hidrostática, ¿no? Y hay fuga de líquido. Esa es una de las causas que se va a producir, ¿ok? Y también por disfunción valvular, otra de las causas. O de repente en pacientes que tienen una hipertensión arterial muy elevada, mayor o igual a 180, por ejemplo, sobre 110. Es decir, este corazón tiene una alta resistencia, es decir, una elevada poscarga. Por lo tanto, el mismo efecto, la sangre regresa hacia los pulmones y aumenta la presión hidrostática. Pero, doctores, también vamos a tener que este edema agudo de pulmón se puede producir de manera no cardiogénica, es decir, doctores, por una neumonía, por una infección, por una sepsis, ¿no es cierto?, por una pancreatitis aguda, por ejemplo, por una preeclampsia, o por un mal de altura, ¿no es cierto?, que estos pacientes pueden cursar, doctores, con un edema agudo pulmonar. ¿Cuál viene a ser su patogenia entonces de un no cardiogénico? Un aumento de la permeabilidad de los capilares a este nivel, doctores, por la inflamación que se va a producir. Y también, doctores, por ejemplo, se produce por la disminución de la presión oncótica. Y esta disminución de la presión oncótica lo encontramos, por ejemplo, en el síndrome nefrótico. ¿Ok? ¿Cuál viene a ser, doctores, la clínica que va a presentar este paciente con edema agudo de pulmón? Va a tener disnea, doctores. El paciente además va a tener ortopnia. No va a tolerar, doctores, estar echado. El paciente tiene que sentarse, por lo tanto, ¿no? Una expectoración espumosa o asalmonada que además va a presentar el paciente. Y en el examen, doctores, ¿qué vamos a encontrar? Los llamados estertores o crepitantes. Además, podemos encontrar una matidez a la percusión. Y a nivel cardíaco, como estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, podemos encontrar, doctores, el ruido 3, el S3 en galope, aumento, ¿no es cierto?, de la presión venosa yugular, y también podemos encontrar un edema periférico además. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en este paciente? Le pedimos una radiografía. Y en la radiografía, doctores, ¿qué vamos a encontrar? Un infiltrado, alveolo,
¿no es cierto? Un infiltrado alveolar difuso periliar bilateral. Ahí está. Además, doctores, vamos a encontrar cardiomegalia. Fíjese la silueta del corazón normal. Todo esto ha crecido el corazoncito, una cardiomegalia. Y la imagen característica, doctores, que observamos en alas de mariposa. Eso es característico, doctores, del edema agudo pulmonar. Además, vamos a encontrar las llamadas líneas B de Kerley, si lo podemos observar acá. Estos, doctores, que están en blanco vienen a ser las líneas B de Kerley, ¿ok? Y, doctores, si es que hablamos de un problema cardíaco, pues vamos a encontrar también los péptido-natriuréticos aumentados, ¿no? Que es una respuesta al volumen exagerado que se va a encontrar dentro de las cavidades cardíacas, ¿ok? Muy bien. El manejo, doctores, de estos pacientes, ¿cuál viene a ser? Tenemos que tratar la causa subyacente, ¿no es cierto? Imagínate, doctores, sea una insuficiencia cardíaca, tengo que tratar la insuficiencia cardíaca. Es una neumonía, es una sepsis, tengo que tratar la sepsis, ¿ok? Más el acrónimo MOVID, acuérdate. ¿Qué le vamos a dar al paciente? Le vamos a dar morfina, le vamos a dar oxígeno, vasodilatadores, como por ejemplo el nitroprusiato, o le podemos dar ionotrópicos como la digoxina. Diuréticos, además, ¿no es cierto? Y al paciente que se siente, pues no, porque no va a tolerar, recuerda, estando echado. Bien, eso viene a ser, doctores, el priming de edema agudo pulmonar.